Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a la materia de física. El día de hoy vamos a ver las técnicas de redondeo o las normas internacionales para redondear un número. Como objetivo de clase tenemos entender las reglas para redondear un número decimal y aplicarlas en ejercicios. Entonces, comenzamos. En primer lugar, tenemos que saber qué es redondear. ¿Se entiende por redondear un número o qué es lo que quiere decir, no? Entonces, ¿qué quiere decir redondear un número? Reducir el número de cifras manteniendo un valor parecido. Muchas veces nos encontramos con promociones en supermercados en donde nos indican un precio básicamente cercano a un número entero. O en este caso, por ejemplo, ya tenemos directamente dos números enteros, pero bastante cercanos, como es el $599 y $600. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de precios, directamente lo redondeamos, ¿verdad? Decimos, cuesta $599, cuesta $600. Claro que no es lo mismo, no es el mismo número, pero es un valor aproximado. Este símbolo que ustedes pueden apreciar aquí significa aproximadamente. Entonces el 599 es aproximadamente igual al 600. Pero ¿qué pasa cuando esos números quizás los multiplicamos por un valor constante? Por ejemplo, ¿qué pasa si ese producto que cuesta $599 o de ese producto ustedes quieren adquirir 10 unidades? Entonces al multiplicar 500 por 99, 599 por 10, básicamente tendríamos 5.990. Y al multiplicar 600 por 10 tendríamos 6.000. Si compramos 10 unidades, el precio sería de 5.990. Pero como ustedes lo redondearon a 600, estarían calculando un precio, un costo de 6.000. Y ahí ya tendríamos una diferencia básicamente de $10, que ya equivale a un porcentaje mayor de error. O en este caso de dinero. Es por eso que es importante respetar las reglas de redondeo y si lo hacemos de forma incorrecta podemos llegar a errores mayores. Esto cuando trabajamos con bastantes números decimales. Y en física vamos a trabajar bastante con números decimales. Entonces es importante que entiendan bien este tema. Recordando que la parte izquierda de la coma representa la parte entera y la parte derecha de la coma representa la parte decimal. Entonces, vamos viendo las dos primeras reglas. Como primera regla de redondeo tenemos que si el dígito a la derecha del último requerido es menor que 5, se deja el dígito intacto, no se lo cambia. ¿Qué se entiende por el dígito a la derecha del último requerido? El dígito a la derecha del último requerido. ¿Qué entienden ustedes por eso? Básicamente, ¿qué quiere decir? Si nosotros el último dígito requerido es el 1, entonces a la derecha del último dígito requerido tendremos el 2. Si nuestro último dígito requerido es el 2, entonces a la derecha del 2 tendríamos el 3. Entonces, si nosotros queremos redondear a un solo decimal este valor, este número, entonces ¿qué tendríamos que hacer? O para dejar un solo decimal sería solamente el 1. Entonces, el que le sigue es el 2. ¿El 2 es menor que 5? Sí. Y como es menor que 5, el dígito permanece intacto. Es por eso que para redondear a un solo decimal tendríamos 4.1. Ahora, si quisiéramos redondear a dos decimales, es básicamente 4.12. ¿Por qué? Porque al lado del 2 tenemos el 3 y el 3 es un número menor que 5, entonces el 2 se lo mantiene igual. Finalmente, para redondear a tres decimales tendríamos 4.124. ¿Por qué? Porque básicamente al lado del 3 tenemos el 6. ¿El 6 es menor que 5? No. Entonces, como no es menor que 5, entonces tendríamos que redondearlo, tendríamos que aumentarle la unidad. Que eso básicamente es la siguiente regla. La siguiente regla me dice que si el dígito a la derecha, el último requerido, es mayor que 5, como vemos el caso que tenemos aquí, es mayor que 5, se aumenta una unidad el dígito procedente. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, aquí si queremos redondear a un solo decimal, simplemente lo dejamos como 8.6 porque el que le sigue es el 2. Y el 2 no es mayor que 5, entonces no se lo redondea. Si queremos a dos decimales, tendríamos 8.63. ¿Por qué? Porque el que le sigue al 2, o después del 8.62, el número que sigue es el 7. Y el 7 es mayor que 5, entonces es por eso que se lo redondea
a 3. El 2 lo redondeamos, en este caso, a 3. Finalmente, tenemos 8.627. Lo redondeamos a 8.628. ¿Por qué? Porque luego del 7, luego del 627, tenemos el número 6. Y el número 6 es un número mayor que 5. Entonces tenemos que redondear el número 7 a 8. Le aumentamos una unidad, como nos dice la regla. Entonces, básicamente aquí tenemos dos reglas principales. Cuando el número a la derecha del número del requerido es mayor que 5 y cuando es menor que 5. Cuando es menor que 5 se lo deja intacto y cuando es mayor que 5 se aumenta una unidad. En las siguientes reglas o en la siguiente regla vamos a ver básicamente el caso cuando el número es 5. Porque en este caso, en los casos anteriores, nosotros analizamos cuando el número es menor que 5 o mayor que 5. En este caso, ¿qué pasa cuando el número es 5, el que le sigue? Entonces, si el dígito a la derecha, el último requerido, es un 5 seguido de cualquier dígito diferente de 0, se aumenta una unidad el dígito precedente. Entonces, ¿qué pasa cuando el dígito que le sigue al que vamos a redondear es 5? Tenemos que considerar el siguiente dígito. ¿A qué me refiero con eso? En este caso, para redondear una sola unidad, un solo decimal, perdón, nosotros tenemos 9.4. Entonces, ¿redondeamos o no redondeamos el 4? En este caso no lo redondeamos porque el que le sigue es el 2 y simplemente como el 2 es menor que 5 dejamos intacto el 4, 9.4. La siguiente, para redondear a dos decimales, 9.42. ¿Redondeamos o no redondeamos? El que le sigue al 2 es el 5. Entonces, como no es menor que 5 ni es mayor que 5, no lo puedo determinar directamente. Entonces, me dirijo al siguiente dígito, que en este caso sería el 2. Como el 2 es un número diferente de 0, en este caso sí se lo redondea. Entonces quedaría como 9.43. Repito esa parte. Como nosotros queremos redondear solo a dos decimales, a 9.42, solo queremos dos decimales, ¿por qué lo redondeamos a 9.43? El que le sigue al 2 es el número 5, ¿verdad? El que le sigue al 2 es el número 5. En este caso, si era mayor que 5, lo redondeamos. Si era menor que 5, no lo redondeamos. Pero ¿qué pasa si es 5? Ya no nos fijamos solamente en el 5, sino que vamos otra unidad atrás, otro dígito atrás. En este caso, si el número que le sigue al 5 es diferente de 0, lo redondeamos. En este caso es el 2, es mayor que 0, sí lo vamos a redondear. Es por eso que ponemos 9.43. En la siguiente regla, bueno, para redondear a tres decimales. ¿Qué pasa aquí? Si queremos redondear a tres decimales, entonces voy a borrar nuevamente esta parte para que se pueda entender y se pueda interpretar. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a redondear básicamente a tres decimales? 9.425. ¿Por qué no redondeo el 425? Porque el número o el dígito que le sigue al 5 es el 2 y el 2 es menor que 5, entonces se permanece intacto. La siguiente regla, ¿qué me dice? Si el dígito a la derecha del último requerido es un 5 no seguido de dígitos, se deja el dígito precedente sin cambiar. Si es par, si el número es par, se lo dejan sin cambiar. ¿Qué quiere decir esta regla? Entonces, ¿qué pasa cuando el número no tiene más decimales? Simplemente, o no es que no tenga más decimales, pero el 5 corresponde al último dígito o al dígito a la derecha del último requerido. ¿Qué pasa en estos casos? Por ejemplo, si yo quiero redondear a un solo decimal, sería 13.3. ¿Redondeo el 3 a 4? Sí, si lo redondeo, en este caso, lo tengo como 13.4. ¿Por qué? Porque el que le sigue al 3 es el 8 y el 8 es un número mayor que 5. Entonces, por eso lo redondeo. ¿Qué pasa ahora si yo quiero trabajar con dos decimales, ya no solo con uno? Entonces, si yo quiero redondear a dos decimales, vamos a ver qué sucede. Redondeo el 13.38 a 13.39. En este caso no lo redondean. ¿Por qué? Porque se basan en la siguiente regla. ¿Qué me dice la siguiente regla?
si el dígito a la derecha del último requerido, ¿cuál es el último requerido en este caso? Es el 8. A la derecha tenemos el 5. Es un 5 no seguido de dígitos, después del 5 ya no hay dígitos, se deja el dígito precedente sin cambiar si es par. En este caso el 8 es un número par, sí, entonces no lo vamos a cambiar. Como es un número par, no lo vamos a cambiar. ¿Y qué pasaría ahora si queremos redondear a 3 decimales? Bueno, básicamente como no tiene más dígitos, entonces sería el mismo número. Para finalizar, una última regla que nos dice que si el dígito a la derecha del último requerido es un 5 no seguido de dígitos, el mismo caso del anterior, ¿no? Se aumenta el dígito precedente una unidad si es un número impar. Es la misma regla que el caso anterior, lo único que cambia es que ahora si es un número impar el que le sigue, entonces el precedente, perdón, entonces se aumenta un dígito. En este caso tenemos el número 9.275. ¿Qué pasa en estos casos? Si queremos redondear a un solo decimal, ¿por qué de 9.2 pasa a ser 9.3? ¿Por qué lo redondeamos? Porque el que le sigue al 2 es un 7 y el 7 es mayor que 5, entonces tengo que redondear el precedente, en este caso es el 2, lo redondeo a 3. Ahora, si queremos tomar dos decimales, 9.27, ¿redondeamos el 9.27? Sí, lo redondeamos a 9.28. ¿Por qué? Porque el dígito que le sigue es un 5. Que no tiene más dígitos. Entonces me concentro en el precedente, el 7. Si el 7 era par, no lo redondeaba. En este caso es un número impar, entonces sí lo redondeo a 9.28. Y finalmente a 3 decimales que viene siendo el mismo número. Una vez entendida y analizadas las 5 reglas principales para redondear números, vamos directamente a los ejercicios para que se pueda entender mejor. Me dice redondear a las centésimas los siguientes números. Aquí abajo tenemos una pequeña imagen. ¿Cuál era las centésimas? Dejar básicamente dos decimales. Entonces, como queremos dejar dos decimales, en estos casos, para familiarizarnos mejor con el ejercicio, he colocado de color rojo el último dígito que nosotros vamos a mantener, porque es el último dígito para dejar dos decimales todos los números que tenemos aquí. Entonces el 9.278 lo tendría que poner como 9.27, pero lo dejo como 9.27 o lo dejo como 9.28. Entonces sería básicamente como 9.28. ¿Por qué? Porque el siguiente número es un 8. Entonces, como es un número mayor que 5, entonces sí redondeo el anterior. El siguiente caso tengo 39.043. En este caso, después del 4 tenemos un 3. El 3 es menor que 5, no lo vamos a redondear. Y quedaría el mismo número, 39.04. El siguiente número es 10.27. Redondeamos el 7. El que sigue es un 5. Entonces, ¿qué pasaba cuando el siguiente número era un 5? Teníamos que verificar el siguiente número. En este caso es el 9. ¿El 9 es diferente de 0? Sí, entonces sí lo redondeamos. Tendríamos 10.28. La siguiente tendríamos 1.538. ¿Redondeamos ese 3 o no lo redondeamos? El siguiente número es un 8. ¿El 8 es mayor que 5? Sí, entonces sí lo redondeamos. Quedaría 1.54. El siguiente número corresponde a 3.773. ¿Redondeamos el 7 o no lo redondeamos? El siguiente dígito después del 7 es un 3. El 3 es menor que 5, entonces no lo tendríamos que redondear. 3.77. El siguiente número es 5.435. Entonces, ¿redondeamos este 3 o no lo redondeamos? Entonces, para saber si lo redondeamos, verificamos el siguiente número. El siguiente número es un 5. Entonces, como era un 5, tenemos que verificar el siguiente número, pero en este caso no lo tenemos. Como no tenemos más dígitos seguidos del 5, entonces tenemos que ver si este número es par o es impar. En este caso es impar. Como es impar, sí lo redondearíamos y tendríamos 5.44.
Básicamente en esta fila hemos analizado las 5 reglas. Entonces, continuando con los ejercicios, tenemos el siguiente número, 3.00865. En este caso, ¿redondeamos o no redondeamos el 0 que tenemos aquí? Nos basamos en el siguiente número. El siguiente número es un 8. ¿El 8 es mayor que 5? Sí, entonces sí tendríamos que redondearlo a 7.01. Perdón, 3.01. El siguiente número es 5.555. Quiero redondear a dos decimales, ¿verdad? A las centésimas. Entonces, este 5 lo redondeo o no lo redondeo, tengo que basarme en el siguiente número. El siguiente número es 5, entonces como es 5 tengo que basarme en el siguiente número, pero ya no tengo más dígitos. Entonces como no tengo más dígitos, tengo que ver si este número es par o es impar. Como es un número impar, si lo redondeo, entonces sería 6.56. Si este número fuera un número par, suponiendo 6.56, entonces no lo tendría que redondear. Esas corresponden a las dos últimas reglas. Para finalizar estos tres últimos números, el 2.215, redondeo el 1, tengo que ver el siguiente dígito, corresponde a un 5, tengo que ver el siguiente dígito, ya no tengo más dígitos, entonces verifico si este es un número par o es un número impar. En este caso es un número impar, entonces sí lo tendría que redondear a 2.22. El siguiente caso es 9.285. Después del 8 sigue el 5, pero ya no tengo más dígitos, entonces tengo que verificar si este número es par o es impar. En este caso tengo un 8, es un número par, entonces como es un número par no lo tengo que redondear y quedaría como 9.28 mismo. Y finalmente tengo 10.205. En este caso tengo el 0. El 0, luego del 0 viene el 5, pero ya no tengo más dígitos. Entonces tengo que ver si este número redondeo o no lo redondeo. En este caso, cuando tenemos el 0, nosotros sí lo vamos a redondear. Eso sería todo por el día de hoy.